un poco lo que comentaba Catherine, y lo que les comentaba yo, hace 13 años me dedico a acompañar emprendedores. Hoy dirijo Emprediem, que es de hecho es una empresa, somos una empresa B. Yo dirijo Emprediem en Argentina, pero Emprediem también está en Chile y trabajamos en todas las regiones de Chile. Hemos hecho al menos un proyecto y muchas veces en varias de manera simultánea. Y hemos trabajado mucho también en contextos tanto urbanos como rurales, así que de hecho cuando yo trabajaba en Chile estuve trabajando ahí cerquita de la zona de ustedes por Valdivia y por San José de Mariquina, así que también conozco un poco de sus paisajes y del tipo de emprendimientos también que uno puede encontrar ahí por la zona. Así que bueno, la idea de hoy va a ser tratar de acercar estos conceptos que nosotros los vivimos muy en el día a día a través de los diferentes proyectos que lideramos y también dentro de los diferentes proyectos que nosotros lideramos hay uno que es de formación para consultores en empresas B. Entonces creo que les voy a traer información como bastante fresca también y aplicable para lo que es el tema de las empresas B en sus propios proyectos. Básicamente, para llegar a hablar de las empresas B, primero tenemos como que tener ciertas bases comunes de entendimiento de qué es lo que es un modelo de negocio y de cuando hablamos de tipos de impacto social y ambiental, a qué nos estamos refiriendo. Esa es como la base para entender después también qué es lo que es Sistema B y qué es lo que son las empresas B como modelo a seguir. Perdón, voy a tomar agüita. Estoy tomando mate también porque ya adquirí algunas costumbres de acá, Argentina. Y bueno, vamos a dejar un espacio abierto para preguntas. Entonces, bueno, Giovanna, que ya estuvo en los otros talleres, ya es tercera vez que ve esta diapositiva de qué es el modelo de negocios, pero como es necesario, es súper necesario siempre como traer el tema del modelo de negocios cuando estamos hablando de empresas B y de empresas triple impacto. Y básicamente cuando hablamos de qué es lo que es un modelo de negocio, básicamente es una representación abstracta o una representación puede ser gráfica como pueden ver acá o escrita, pero de cómo una organización genera, distribuye y captura valor, ¿no? Cuando genera valor es cuando está produciendo un producto o entregando un servicio, distribuye es cuando efectivamente entrega ese producto o servicio a sus clientes y captura valor, bueno, normalmente lo captura a través de un cobro, de una membresía, etc. Entonces, hay diferentes formas de ordenar un modelo de negocio. La que hoy está siendo más utilizada por instituciones de gobierno, por empresas, etcétera, es el modelo de negocios Canvas, que ya está, de hecho, han hecho varios desde ahí, desde Cercotec, varios talleres en relación a Canvas, así que no vamos a adentrarnos tanto en eso, pero sí entender que una forma de representar nuestro modelo de negocio es esta herramienta Canvas, ¿no? Entonces, básicamente, lo relevante cuando hablamos de modelos de negocios de impacto social y o ambiental, o también se puede hablar de modelos de impacto socioambiental, como incluyendo los dos en una misma, se habla de modelos de negocios que generan valor no solamente desde lo económico. ¿Por qué? Tradicionalmente, cuando uno hablaba de un modelo de negocios tradicional, era generar valor, distribuir valor y captar valor, pero solo desde un punto de vista económico, de rentabilidad monetaria. Pero cuando uno empieza a hablar de modelos de negocios triple impacto o de impacto socioambiental o de las empresas B que se enmarcan dentro de estos modelos de negocio, ya son modelos de negocios o modelos de funcionamiento de una empresa que lo que buscan es generar, distribuir y captar valor, pero no solamente valor económico, sino que también valor social y valor ambiental. Entonces, por eso se habla de este triple impacto, porque lo que se busca es el impacto en cada una de estas patas. Es muy difícil incluso para las empresas B o incluso para empresas que pueden ser en transición como las de ustedes, que uno tenga las tres patas equidistantes, digamos, o con igual nivel de desarrollo, ¿no? Es como un ideal, pero a veces uno puede ver también empresas o modelos de negocios
que son de doble impacto, que de repente tienen un impacto económico muy marcado y un impacto social muy marcado, o un impacto económico muy marcado y un impacto ambiental muy marcado, y de repente les falta quizás trabajar más en una de las patas. Entonces, siempre de alguna manera está el ideal de encontrar ese equilibrio en las tres patas, pero también vamos a ver empresas que de repente tienen dos patas muy desarrolladas, o incluso grandes empresas tradicionales que quizás tienen la pata económica muy desarrollada y que quieren ir transicionando hacia modelos donde tengan mayores impactos sociales y ambientales positivos, ¿no? Cuando hablamos acá de mayor impacto, siempre debemos subentender de que estamos hablando de mayor impacto positivo, ¿no? Porque también uno puede hablar de impactos, por ejemplo, ambientales o sociales negativos que también pueden generar las empresas. Pero acá cuando hablamos de mejorar los impactos, estamos hablando de hacer impactos positivos. Entonces, básicamente, un modelo de negocios triple impacto es una empresa que además de generar ganancias, genera soluciones sociales y genera soluciones ambientales. Un modelo de negocios con dos impactos podría ser algo que genera ganancia y genera solución social, o genera ganancia y genera soluciones ambientales, ¿no? Entonces, eso es como el ABC que tenemos que entender como para poder construir sobre lo que vamos a estar haciendo hoy, como entender el concepto de estos tres impactos. Y para esto hay una herramienta que se llama el Canvas B, el Canvas, o el Canvas, uy, perdón, apreté acá sin querer dejar de compartir. El Canvas B, y el Canvas B lo que busca es captar, además de los elementos claves de un negocio, también captar algunos elementos del problema que queremos resolver, los que están en el centro, el propósito de nuestra empresa, y también cuáles son las métricas de impacto ambiental o social que tenemos. De nuevo, no voy a adentrarme en esto, sí le voy a mandar ahí al equipo de Cercotec un pequeño apunte con respecto al Canvas B, por si alguien quiere profundizar, pero hay un montón de material, pero es como una derivación del Canvas tradicional, pero más enfocado en empresas que quieren tener estos tres impactos. Entonces, estamos hablando como de manera muy abstracta sobre los tipos de impacto ambiental y social y cómo debiésemos buscar que sean positivos, pero ahora vamos a tratar de ejemplificar o de clasificar los impactos que generamos o que podríamos llegar a generar y que nos sirven para nuestra empresa. A ver, un segundo. Les dije que esto podía pasar. Acá está mi hija que quiere saludar. Saluda. No tengo audífono. No me está funcionando el audífono. Así que bueno. Dale. Chao. Bueno. Entonces los tipos de impacto, esto es una clasificación, siempre las clasificaciones obviamente buscan tratar de ordenar lo que sabemos, pero siempre también se pueden quedar cortas en la descripción, ¿no? Pero básicamente, cuando hablemos de impactos, vamos a hablar de principalmente impactos sociales y o ambientales. Y todos los problemas o desafíos que tiene la sociedad se pueden enmarcar dentro de un impacto o un desafío o problema social o ambiental. Y algunos desafíos tienen esos dos elementos mezclados, ¿no? Entonces, por ejemplo, falta de acceso a educación de calidad, obesidad infantil, la reincidencia carcelaria, falta de acceso a servicios como al crédito, el agua potable, etcétera, oportunidades de empleo, degradación de los ecosistemas, falta de biodiversidad, crisis climática, basura, residuos. Acá puse un listado arbitrario, pero todas las cosas que se nos ocurran que son problemas que tiene la sociedad o el mundo, finalmente uno las podría clasificar en problemas sociales o problemas ambientales. Entonces estos son solamente algunos como para ir diciendo, ah, bueno, sí, siempre cualquiera de estos subproblemas los podríamos enmarcar como dentro del gran paraguas. Entonces, una categorización que nosotros nos ayuda mucho como para ir ordenando los problemas sociales o ambientales que tiene la sociedad es esta que vemos acá. Es como dividir los problemas o las soluciones ambientales que pueden entregar este tipo de empresas en dos categorías y dividir las soluciones sociales en otras dos categorías. Ahora quizás van a sentir que estamos yendo un poco rápido, pero vamos por cada categoría, vamos a ir viendo casos de empresas en Argentina o en Chile que están abordando soluciones ambientales o soluciones sociales en cada una de estas categorías
y que al mismo tiempo están siendo empresas rentables. Entonces, también para aterrizar esto, que quizás a nivel conceptual puede ser algo muy rápido. También después les va a llegar este material, o sea, tanto el video como la presentación la van a tener. Pero vamos a ver entonces cómo una empresa con ganancias puede ofrecer soluciones ambientales a través de un producto o un servicio que genera impacto ambiental positivo. Entonces, por ejemplo, esta es una empresa chilena, que no sé si la conocen, que se llama Carún. Carún tiene oficinas tanto en Santiago como en Puerto Varas, y básicamente Carún lo que hace es, a través de, principalmente hoy, a través de las redes de pesca en desuso, o sea, todas las redes de pesca que usan muchas veces la pesca tanto tradicional como artesanal, quedan después de que se empiezan a romper esas redes, quedan botadas en las playas, quedan botadas en el océano y generan basura que está flotando, que al mismo tiempo genera daños a la fauna dentro del mar, etc. Entonces, ¿qué es lo que hace Carún? Si ven ahí en la foto de abajo a la izquierda, toma esas redes en desuso, las procesa y las convierte en materia prima para fabricar lentes de sol. Y esos lentes de sol tienen entonces la gracia de que están hechos de basura. O sea, son lentes de sol, que no el cristal, ¿no? Sino que el marco del lente de sol está hecho de los residuos de las redes de pesca. Entonces, ¿cuál es el impacto que generan ellos? Ellos generan un impacto de que mientras más lentes de sol venden, más basura usan y por ende más disminuyen los residuos que hay en el mar, en los lagos y en cauces de agua con estos tipos de redes. Entonces, ¿por qué es que ellos se instalaron, por ejemplo, en Puerto Varas con una oficina y parte de la producción? Porque ellos trabajan con personas que viven cerca de la Reserva Natural de Cochamó, que Cochamó es un lugar natural muy lindo y protegido, pero que estaba teniendo este problema. Entonces ellos se aliaron con los pobladores locales y les pagan a los pobladores locales para que les pasen y recojan las redes en desuso y ellos las utilizan para fabricar sus lentes de sol, generando así un impacto ambiental positivo, reduciendo la basura. Y ellos ya están vendiendo, de hecho ellos también ya están vendiendo en Estados Unidos, o sea, les ha ido súper bien. ¿Vamos bien hasta ahora? Yo no voy viendo el chat, así que ahí cualquier cosa, a ver, perfecto. Ahí vi que hablaban de mi hija, de Luz. Bueno, entonces, venimos bien. Si quieren me escriben ahí en el chat o algún comentario si alguien quiere hacerlo. ¿Se entendió este primer caso de Carún y cómo genera un impacto ambiental a través de la producción de sus lentes, pero al mismo tiempo genera rentabilidad a través de su empresa? Me pueden poner sí, ok, entendido, o me pueden hacer así, un dedito. Perfecto, buenísimo. Acá tenemos otro caso que también genera una solución ambiental a través de productos o servicios que generan un impacto ambiental positivo. Se llama Ecositex. Ecositex es una empresa que, si ven la foto de la derecha, recibe ropa que ya está en mal estado, o sea, ropa que ya no se puede ni volver a utilizar, ni donar, etcétera, ropa que está rota, ropa que ya no sirve, etcétera, y recibe toda esa ropa de manera gratuita. Tienen un espacio donde la gente puede ir a dejarla. ¿Qué es lo que hacen ellos con esa ropa? Con esa ropa ellos hacen hilado textil, hacen cordones, hacen eco relleno y diferentes productos. ¿Qué es lo que hacen con la ropa? La clasifican por colores, le sacan los botones, le sacan los cierres, etcétera, y después eso lo muelen o lo transforman como en pedacitos de tela y después eso lo vuelven a hilar. Hacen todo un proceso de fabricación y entonces con ropas que si no irían directo al vertedero y la ropa sabemos que está hecha de un montón de materiales, no solamente de
algodón o materiales que quizás terminan biodegradándose, sino que también, por ejemplo, el poliéster, etcétera. Y bueno, esa ropa que iría al vertedero y que estaría estacionada ahí, en vez llega a este lugar de Ecositex, la gente se las lleva y ellos, porque son también, es un equipo grande, terminan generando esto, hilados textiles, cordones, etcétera, pero a través de ropa que es residuo. ¿Se entiende? Entonces, yo acá estoy simplificando también el modelo de negocio de ellos también hacen productos, etcétera, pero por ejemplo, acá tanto para Nicole como para Giovanna, pueden meterse a la página de Ecositex y van a ver qué tipo de hilados venden y que son hilados muy lindos, pero que además están hechos de esto, de residuos de ropa en desuso. Entonces, no están generando, por una parte, nuevas necesidades de cosecha ni de algodón o otros productos, y al mismo tiempo están ayudando a reducir la cantidad de basura. Entonces, aquí vimos dos casos de productos que al mismo tiempo que se vende más de ese producto, están ayudando a disminuir la basura y por ende están dando un servicio ambiental o están dando un impacto positivo ambiental. Y sí, y como dice Giovanna, esto también se puede hacer, esto ya lo están haciendo a un nivel más industrial, por ejemplo el caso de Ecositex, pero también yo conozco casos de gente que lo hace a un nivel más artesanal, ¿no? Y por ejemplo conozco casos acá en Argentina donde hay personas que hacen prendas o ropa con los desechos o los residuos de las industrias textiles, con los pedazos de tela que sobran, etcétera, hacen productos de diseño, etcétera. Así que también hay casos más pequeños que se hacen a nivel más emprendedor artesanal. Entonces, bueno, ese es estuvimos viendo casos de soluciones de ofertas de productos o servicios que generan un impacto ambiental positivo. Vamos a ver ahora casos de soluciones ambientales, pero que a través del proceso que tienen de producción generan un impacto ambiental positivo. O sea, no es el producto en sí el que es ambientalmente, el que se lleva el proceso, el que genera ese impacto ambiental, sino que es el proceso productivo el que genera ese impacto ambiental positivo. Entonces, por ejemplo, este es el caso de una hierba mate, que es de unos argentinos en alianza con con unas personas de Estados Unidos, y básicamente lo que ellos hicieron es, ellos compran áreas de terrenos en la zona de la selva preamazónica del norte de acá, de Argentina. Ellos compran terrenos que están normalmente degradados porque han sido deforestados o han sido terrenos que la gente los ha sobreexplotado con su agricultura. Ellos dicen, estos terrenos los compramos para regenerarlos. ¿Y cómo los vamos a regenerar? A través de un proceso de producción agrícola de la hierba mate, pero que ayuda a aumentar la biodiversidad. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven esta foto que está en el centro, eso solía ser un terreno que estaba degradado, o sea, era terreno plano, sin ningún tipo de árboles, sin ningún tipo de biodiversidad. Ellos lo que hacen es van comprando estos terrenos, producen hierba mate, pero la producen de una manera de no hacerlo a través de monocultivos, que es la forma tradicional de hacerlo, que es básicamente hacer como un paño todo igual, cortando todo lo que no sea hierba mate, sino que ellos van generando una biodiversidad. Entonces, de nuevo, acá para producir hierba mate, ellos además están dando o generando un impacto positivo a nivel ecosistémico. Y esto existe con la hierba mate, pero también con otros tipos de productos. O sea, es como a través de la agricultura podemos también generar un mejor desarrollo. Y por eso no es la agricultura, digamos, de grandes extensiones de un solo tipo de cultivo, sino que son de cultivos mixtos, de cultivos no intensivos tampoco en términos del espacio que utilizan, etc. Entonces, se va entendiendo cómo, por ejemplo, también a través de un proceso, en este caso, se pueden regenerar bosques en el proceso productivo. Ese es un caso. Y este es otro caso también de regeneración, pero regeneración de pasturas. Esta empresa que trabaja tanto en Chile como en Argentina, que se llama Ovis 21, lo que se dio cuenta es normalmente el pastoreo, tanto ovino como bovino,
cuando es intensivo, o sea, cuando son grandes productores o gente que maneja grandes grupos de ganaderos, digamos, cuando tiene muchas cabezas de ganado ovino o bovino, normalmente mal manejan esa ganadería en relación a los suelos que tienen y terminan, las vacas o las ovejas terminan comiéndose todo el pasto, todo lo que tienen ahí por delante y terminan degradando el suelo a la larga, porque están mucho tiempo estacionadas de alguna manera en un mismo lugar y a la larga se termina degradando ese suelo. ¿Qué es lo que ellos descubrieron, o más bien tomaron una técnica que venía de África, que si uno va moviendo de lugares, que eso también igual es algo que se hace tradicionalmente en el campo, pero ellos tienen una metodología especial, que si van moviendo el ganado de cierta manera, lo que generan es más pasto, más pasturas de las que originalmente habían en ese lugar. Entonces ellos lo que hacen es pastoreo regenerativo. Dicen, nosotros necesitamos de las ovejas, necesitamos de las vacas, para que esos suelos que están degradados puedan regenerarse. Entonces, Ovis 21, a través de su intervención, lo que hace es que suelos que estaban también degradados sin pasto o con bajos niveles de pasturas o con altos niveles de desertificación o erosión, hacen a través de esta forma el pastoreo y terminan regenerando ese suelo. Entonces también dan un impacto ambiental positivo en el proceso productivo, ¿no? Después, el producto, el servicio ya es otro, ¿no? El producto, digamos, el producto final es la vaca, es, no sé, la lana de la oveja, etcétera. Pero a través de su proceso productivo es que están generando un impacto ambiental positivo. Se entienden estos dos casos de cómo también entonces podemos generar soluciones ambientales a través de procesos productivos. ¿Vamos bien? ¿Se entendieron bien estos dos casos? ¿Hay alguien que quiera hacer preguntas, consultas? ¿No? Ahí veo a Giovanna. El resto, si no quiere, puede escribir ahí en el chat. Bueno, van preguntando cualquier cosa o me van parando si es que necesitan alguna aclaración. Ahí veo que se sumó Jonet. Hola, Jonet. Hola, buenos días. Bueno, llegué un poquito atrasada, por eso estoy un poquito medio desenchufada el tema, No hay pero ahí problema, no voy hay a ir problema. Siempre escuchando uno bien. se puede ir enchufando, no hay problema. Bueno, Bueno, entonces, Álvaro, yo en el taller pasado había como, me quedó dando vuelta eso de cómo implementar por el lado ambiental, eh, incluir justamente la lana reciclada. O sea, ahí sí, ya tendría otro valor a mi producto, porque ya estaría, aunque no lo voy a hacer yo el reciclaje, pero yo creo que estaría solucionando una parte del impacto ambiental con yo comprar esa materia prima y utilizarla. tal Ahí cual. como que tendría, no sé, según yo tendría la otra patita ya un poquito ya cooperando un poco con el medio ambiente. Está buenísimo lo que dice Giovanna y creo que hay dos conceptos interesantes que traes en este comentario tuyo. Uno es que a veces uno como emprendedor está muy acostumbrado a hacer todo, ¿no? Uno es el encargado de comercialización, el encargado de finanzas, el encargado de producción, etcétera. Y a veces la mejor forma de empezar a tener mejores impactos ambientales positivos o sociales no es solamente haciendo uno las cosas, sino que uno teniendo proveedores o canales de distribución que adhieran a este tipo de conceptos. Así que, como dice Giovanna, de repente uno, por ejemplo, si uno lo que hace es producir textiles, producir ropa, etcétera, no necesariamente es uno el que tiene que hacer el reciclaje, sino que uno lo que puede hacer es decir, bueno, le compro a Ecositex este producto, el hilado, por ejemplo, que es más sustentable que comprárselo a otro productor tradicional. Entonces, también, y después de lo mismo también, oye, y mi cadena de distribución, bueno, me puedo fijar de que sean tiendas con estos conceptos, o de que mi forma de distribución sea de esta manera. Entonces, no siempre busquen tener ustedes todas las respuestas y todas las soluciones, sino que también esto, pueden buscar proveedores o clientes que de alguna manera también adhieran a esto y así tener mejores impactos. Y por otra parte, lo otro que decía Giovanna, también es relevante en esto de
pensar también de manera de cómo voy mejorando como de a poquitos estos impactos sociales o ambientales, porque yo acá los casos que les estoy mostrando es como que viéramos a los campeones olímpicos, de los medallistas de los Juegos Olímpicos. O sea, yo estos casos de empresas son empresas súper reconocidas ya en Chile, en Argentina, en Latinoamérica, y son casos muy inspiradores. Entonces, que no signifique que ver estos casos, que son como los campeones del mundo en la sustentabilidad, nos hagan a nosotros sentirnos mal porque no podemos llegar a ese nivel. Ellos llegaron a ese nivel después de varios años, de mucho trabajo, etcétera, pero acá la idea es inspirarse y siempre pensar, bueno, ¿qué cambios puedo hacer yo, aunque sean algunos cambios pequeños, para ir acercándome a un mejor desempeño ambiental o social? Así que no se preocupen si ustedes todavía hay como varias cosas que sienten que les quedan muy lejos, uno puede ir haciendo pequeños cambios para acercarse a ese ideal, ¿no? Bueno, entonces estuvimos ahí viendo algunas soluciones ambientales y algunos casos de soluciones ambientales. Ahora vamos a ver casos de soluciones sociales y específicamente de inclusión de comunidades vulnerables y específicamente de creación de empleo. Acá una salvedad, y de hecho como que hay mucho que se puede conversar sobre qué es lo que es una comunidad vulnerable o una comunidad vulnerada, pero en esta presentación al menos, cuando nos referimos a una comunidad vulnerable, nos referimos a poblaciones que se encuentran en situaciones de desigualdad por cuestiones históricas, sociales, económicas, biológicas, políticas, culturales, conexión, etc. Personas de bajo conexión, digo conexión desde las carreteras hasta conexión de internet, etc. O sea, es un amplio concepto de la vulnerabilidad. Ejemplos de cuando hablamos de comunidades vulnerables: personas de bajos ingresos, o personas con discapacidad, o población indígena o aborigen, o poblaciones en zonas de difícil acceso, o la comunidad LGBT+, expresidiarios o reclusos, etc. Entonces, uno normalmente, y hago esta aclaración porque a veces uno dice, comunidad vulnerable es una comunidad de bajos ingresos, pero una comunidad vulnerable puede ser mucho más que eso, o hay muchos más casos de comunidades vulnerables. Entonces, por ejemplo, un caso de inclusión de una comunidad vulnerable de una empresa a través de la creación de empleo, esta empresa, que es una empresa argentina que se llama Gestiones Solidarias, y básicamente lo que hace Gestiones Solidarias es una empresa de servicios de limpieza principalmente para empresas y oficinas. Entonces, ellos tienen su sede en Buenos Aires y también trabajan en otras grandes ciudades, y básicamente lo que ellos hacen es, como cualquier empresa de servicios de limpieza, normalmente las grandes oficinas o los grandes galpones, las grandes fábricas, muchas veces no tienen empleados propios que hacen la limpieza, sino que contratan a una empresa como Gestiones Solidarias o como otras empresas tradicionales de limpieza, incluso también los centros comerciales, etc. Ahora, ¿cuál es la diferencia que ellos tienen como Gestiones Solidarias versus otras empresas? Es que ellos lo que buscan es darle oportunidades a personas que no la han tenido antes. Personas que han tenido muy pocas oportunidades laborales o que nunca han tenido un trabajo fijo, un trabajo que les pague también la seguridad social, etc. Entonces, ¿qué tipo de personas son las que ellos contratan? Primero, personas que nunca han tenido un trabajo estable o como se llama acá en blanco, o sea, un trabajo que pague imposiciones, seguridad social, etc. Después, buscan personas que son o mujeres que son madres solteras o personas que salieron de la cárcel, hombres y mujeres, y que no pueden conseguir un trabajo y les quieren dar una oportunidad, o personas que son de alguna minoría sexual, entonces que las discriminan por pertenecer a alguna minoría sexual. Entonces, todas esas personas que normalmente les es muy difícil el acceso al mercado laboral, Gestiones Solidarias las contrata y las toma para trabajar dentro de su empresa, que también les hacen tienen dentro de la empresa, tienen como una escuela de valores y de forma de formarlos, y lo que ellos más buscan como Gestiones Solidarias es que ojalá, después de 1 año, 2 años trabajando con ellos, que ojalá consigan un trabajo mejor, o sea, que ellos hayan sido más bien un primer escalón para el mundo laboral formal. Entonces, Gestiones Solidarias hoy, por ejemplo, tiene un poquito más de 70 personas contratadas que proveen estos servicios y que les ha servido como un primer escalón para poder trabajar y generar nuevas oportunidades, ¿no? Entonces, ellos de esa manera generan una creación de empleo de manera directa. Ellos contratan de manera directa como empleados de su empresa. Ahora, otro caso, este es un caso de Chile,
que es también el caso de inclusión de una comunidad vulnerable, pero a través de una cadena de valor inclusiva. O sea, no es que contratan de manera directa a empleados, sino que dentro de su proceso productivo incorporan a personas que de alguna manera pertenecen a alguna comunidad vulnerable. Entonces, María Lavillux es una empresa de joyería y billutería, pero como pueden leer ahí arribita en la parte que está remarcada, es un proyecto de joyería textil sustentado en un modelo social a través de la mano de obra consentido por mujeres privadas de libertad en Chile. Entonces también, María Lavillux lo que busca es generar empleo para mujeres que están privadas de libertad, para generar un ingreso para esas mujeres, pero también para que esas mujeres tengan un ingreso, incluso estando dentro de la cárcel, que puedan entregárselo a sus familias que están, a sus hijos que están fuera de la cárcel. Entonces, en este caso, María Lavillú lo que hace es acuerdos también con los diferentes servicios penitenciarios para que las mujeres, a través de esta forma de producción que al mismo tiempo sirve como terapia, generen una fuente de ingreso para ellas, para cuando salgan de la cárcel, pero además para cuando también estén en la cárcel pudiendo generar ingresos para sus familias. Entonces, como digo, acá no es una contratación directa, sino que son acuerdos con los espacios de servicios penitenciarios para que hagan este proceso productivo. Y sí también, para algunos casos, María, que es la que lidera esta empresa, también algunas de las mujeres que salen de la cárcel también son contratadas de manera directa. Entonces, se entienden estos casos que son de empresas que dentro de su proceso productivo lo que buscan y tienen no es una actividad secundaria o una actividad eventual de la empresa. O sea, si uno se mete a la página de María Lavillux, sale como elemento central la generación de empleo para este tipo de comunidad. Y uno puede ver, y si uno empieza a investigar, hay empresas que tienen como objetivo generar empleo para comunidades indígenas, otras empresas que tienen objetivo generar empleo para comunidades rurales, otras que tienen como objetivo generar empleo para personas de algún tipo de minoría sexual, etc. Entonces, estos son casos de creación de valor. Este es otro caso de una empresa argentina de snacks que se llama Safran, ahí pueden ver los productos, y Safran también genera una cadena de valor inclusiva contratando a una fundación, una asociación civil más bien, de personas con síndrome de Down que hacen todo el proceso de empaque de los productos, para que los productos estén después en ese proceso. Entonces, esta asociación civil tiene una pequeña fábrica donde Safran deriva parte de su producción para que las personas con síndrome de Down puedan tener un trabajo que les genere mayores ingresos. Entonces, de nuevo, acá, en este caso, es la inclusión laboral de una comunidad vulnerable, en este caso de personas con síndrome de Down. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo los casos, en este caso, de soluciones sociales para una empresa? Perfecto. ¿Sí? Álvaro, Sí, pero por ejemplo, ¿cómo pudiéramos nosotros, así como, no sé, ya uno dice las pequeñas emprendedoras, cómo podría uno hacer este tipo de cosas necesitando, así como decía usted que, por ejemplo, María Lavillú se contacta, ¿no es cierto?, con las cárceles o cosas así, ¿cómo uno desde así tan chiquitito puede llegar a involucrarse, no sé, con una municipalidad, con una agrupación, como tratar de buscar esos apoyos, que sea como un apoyo mutuo, una cosa así? ¿Cómo Sí, uno puede hacerlo? sí. Yo creo, mira, siempre mi recomendación es empezar chiquitito y de ahí ir viendo cómo uno lo puede escalar. Entonces, de repente, quizás cuando uno es un emprendedor pequeño y tiene un negocio que recién está comenzando, que no tiene muchos empleados, etcétera, uno puede decir, mira, yo en verdad lo que necesito es una persona que me ayude, por ejemplo, o dos personas que me ayuden y que me ayuden de manera eventual. Entonces ahí es donde ustedes pueden decir, bueno, esa persona que me ayude, de repente voy a buscar a alguien que realmente necesita el trabajo, no sé, una madre soltera con muchos hijos que mantener, o una persona que quizás no ha tenido oportunidades laborales. Entonces,
yo comenzaría con algo muy chiquitito, con decir, bueno, por ejemplo, en temas, si son temas laborales o temas sociales, decir, bueno, si yo necesito dar empleo, ¿a quién le podría dar empleo que obviamente también tiene que tener ciertas capacidades que me sirvan a mí, pero que al mismo tiempo a esa persona le sirvan y genere un mayor impacto, ¿no? Eso por una parte. Si uno quiere ya pensar un poquito más en grande, creo que siempre un primer paso puede ser el municipio local, ¿no? Decir al municipio local, oye, me interesa trabajar con este tipo de gente, me interesa fomentar esto, me interesa, no sé, esto, por ejemplo, fomentar, qué sé yo, el trabajo de personas mayores que no tienen oportunidades laborales, o de mujeres que no tienen acceso a oportunidades de trabajo, o a mujeres que necesitan trabajar en su casa porque tienen que cuidar a sus hijos. Digo mujeres porque es la gran mayoría de los casos que uno ve. Pueden ser hombres también, hombres que trabajan en su casa porque tienen que cuidar a sus hijos, ¿no? Entonces, uno ahí es donde podría decir, desde acercarse a la oficina de empleo del municipio o acercarse a, por ejemplo, a las áreas a las áreas sociales, ¿no? Del municipio, no sé, de servicios sociales o de ayuda social, etc. Por ejemplo, María Lavillux, otra de las cosas que hizo, dijo, yo además también voy a hacer talleres de joyería para que mujeres puedan aprender a hacer sus propias joyerías y también a venderlas. Y entonces esas mujeres a veces me van a poder vender joyas a través mío y otras veces van a poder vender a través de ellas mismas de manera independiente. Entonces también uno podría acercarse al municipio y decir, oye, mira, yo sé hacer esto, sé tejer, sé hacer joyería, sé hacer lo que sea, puedo dictar un taller. De repente uno puede incluso encontrar algún tipo de acuerdo de que a uno le paguen por hacer el taller, pero al mismo tiempo ese taller le sirva a la gente para generar su propia fuente de ingreso. Entonces, siempre creo que es primero tener claro qué es lo que a uno le gustaría, qué es lo que a uno lo mueve o la mueve. Mira, sí, a mí me mueve el tema ambiental, me mueve el tema social, etcétera. Tratar de empezar con algo muy chiquitito, con una persona, o si uno lo mueve el tema ambiental, con algo chiquitito, como decir, bueno, ¿cómo trato de que no tenga ningún tipo de residuo? O cómo trato de comprar materias primas que sean sustentablemente amigables, etcétera. Y de ahí ir creciendo. Como dices tú, Janet, un buen primer paso es el tema de acercarse a los municipios o acercarse a las organizaciones locales que pueden existir dentro de su comuna o dentro de su provincia o de su región, también decir, oye, ¿qué ONG está trabajando con este tipo de temática? Y también hay donde uno se puede acercar, oye, a mí me gustaría ayudar a que las personas con síndrome de Down, no sé, tuviesen trabajo. Bueno, quizás la mejor manera que yo haría sería acercarme a una organización civil que trabaje con personas con síndrome de Down y también escuchar qué tipo de necesidades tienen, y ahí es como donde uno también puede ir viendo, mira, yo les podría dar este tipo de empleo, etc. Pero bueno, eso espero que sirva un poquito como guía de lo que uno podría llegar a hacer. Y después, otros tipos de soluciones sociales son el de yo a través de mi empresa estoy dando acceso a un producto o servicio básico que comunidades vulnerables no tienen. Por ejemplo, servicios de vivienda, de salud, de educación, de energía, de acceso al agua, etc. Vamos a ver 3 casos de cómo empresas pueden también ocuparse de dar servicios básicos a comunidades. Y acá, la primera con la que empiezo es algo que también es como diferente a lo que uno se imagina al principio. Por ejemplo, muchas personas con discapacidad no cuentan muchas veces con un servicio especializado de búsqueda de empleo. O sea, muchas veces las oficinas municipales de búsqueda de empleo o las empresas privadas que son portales con muchos postulantes anualmente de empleo, normalmente no tienen no están adaptadas a las necesidades de búsqueda de empleo de las personas con discapacidad. Entonces, Incluyeme.com es una plataforma que se dio cuenta de eso y dijo, nosotros vamos a hacer un portal de empleo específico para personas con discapacidad en Latinoamérica. Vamos a darles el mejor servicio de búsqueda de empleo a las empresas que quieren buscar personas con discapacidad y a las personas con discapacidad que quieren encontrar un empleo. Se especializaron en eso, ya están en más de 5 países, de hecho trabajan en Chile también, y entonces ellos dijeron, nuestro impacto social va a ser encontrarle trabajo a las personas con discapacidad, pero funcionan igual que una empresa, o sea, una empresa cuando está haciendo una búsqueda laboral, le paga Inclúyeme, la persona que participa
de los procesos es entrevistar, o sea, es todo igual, pero con mayor foco y adaptación a las personas con algún tipo de discapacidad. Entonces, lo que hace Inclúyeme es acercar un servicio a una comunidad vulnerable, que es la comunidad de personas con discapacidad, que antes no tenía este tipo de servicio. Otro tipo, para que se entiendan como también otro espectro de lo que uno podría hacer. Esta es una organización que se llama, una empresa que se llama Solarinti. Solarinti trabaja en el norte de Argentina, en la Puna Argentina, o sea, para que se hagan una idea, paisajes similares a lo que sería San Pedro de Atacama, el desierto de Atacama, o sea, lugares muy secos, con mucho sol, y con mucha población y comunidad indígena. Entonces, ¿qué es lo que hace Solarinti? Solarinti acerca nuevas formas de normalmente esas comunidades no tienen acceso a gas, no tienen buen acceso a electricidad, tienen acceso, digamos, intermitente a electricidad, son comunidades en la mitad de la montaña, en la mitad del desierto, etc. Y normalmente cocinan con los palitos, maderas, leña, pasto seco, etc. Y hacen pequeñas fogatas y con eso cocinan y hacen las cacerolas o lo que sea. Entonces, bueno, eso obviamente es súper poco eficiente, pierden un montón de tiempo encontrando palitos, buscando también con qué van a cocinar ese día, etc. Y al mismo tiempo también terminan, los pocos árboles que tienen, etc., los terminan muchas veces ocupando para cocinar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que trae Solarinti? Solarinti trae soluciones para cocinar de mejor manera y de manera más fácil que haciendo estas pequeñas fogatitas en estas zonas muy alejadas. Y entonces, por una parte, tiene cocinas solares que las pueden ver ahí a la izquierda, y por otra parte tiene como una especie de horno que, si bien también funciona con madera, necesita mucho menos madera que cuando uno cocina a través de una fogata. Entonces, de nuevo, lo que ayuda a Solarinti es a acercar nuevas formas de cocinar para estas comunidades rurales, y esas nuevas formas de cocinar están mucho más adaptadas a las necesidades que ellos necesitan. Y otra empresa chilena también que traigo como para ejemplificar es esta de Freshwater, que tiene una maquinita, que es esa que ven ahí. Esa maquinita solo necesita enchufarse a la electricidad y a ningún tipo de cañería, y ya produce agua. Produce agua a través de la humedad del ambiente, y genera 15 litros de agua por día a través de la humedad del ambiente, sin ningún tipo de cañería, ni de agua lluvia, etc. Solamente con la humedad del ambiente. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que están acercando? Están acercando una solución de agua para comunidades rurales, comunidades alejadas, que normalmente uno dice, oye, pero ¿cuánto cuesta esta maquinita? Si no me equivoco, ahora está en un poquito más de 1.000.000 de pesos, y uno dice, uy, no, pero es muy caro. Pero bueno, de repente, hacer un pozo o hacer una línea de cañerías para que llegue hasta tu casa, o si tu casa está muy alejada de todos los sistemas de agua que tiene el municipio, el gobierno, etcétera, probablemente es mucho más barato tener este tipo de sistema que cualquier otro tipo de sistema. Entonces, de nuevo, esta es una solución súper tecnológica. La otra solución de las cocinas solares es menos tecnológica, pero también para ir dándose una idea de cómo también podemos tener una empresa que genera acceso a servicios. Y acá en Argentina hay otra que se llama Agua Segura, que funciona con otro modelo diferente, donde funcionan con un modelo de filtros de agua, que son filtros de agua para cualquier tipo de agua, por muy contaminada que venga. Y entonces lo que uno hace es que uno pone receptores de agua puede ser aguas lluvia, o de un río, o algún tipo de cauce, y uno lo echa en un filtro de agua y te da agua limpia a través de ese filtro. Entonces eso sirve para comunidades que tienen un cauce de agua, pero que quizás no saben si está limpio o no, pero a través del filtro la limpian y pueden tomar agua. Entonces, son casos de empresas que están dando acceso a servicios básicos para las personas que antes no tenían y que pueden ser consideradas una comunidad vulnerable. ¿Se entienden estos casos de empresas que traen este tipo de servicios? Entonces, ¿preguntas hasta el momento? ¿Vamos bien?
como les digo, esto, la idea es poder inspirar, traer algunas ideas de lo que está ocurriendo, en Chile y en Argentina. No les traigo casos ni de Europa ni de Estados Unidos, porque la idea es ver que en comunidades y en ciudades y en pueblos y en zonas similares a las nuestras están ocurriendo este tipo de cosas y entonces son aplicables también a nosotros. Entonces, bueno, esto es como, y todo esto lo estuvimos hablando como para entender y poner un marco de entender, bueno, todas estas son empresas de impacto social o ambiental. Todas estas son empresas que además de generar ganancias, generan algún tipo de impacto social o ambiental positivo. Ahora, ¿todas estas son empresas B? No necesariamente. Y eso es algo que quiero establecer como una diferenciación. Sistema B, que lo vamos a ver ahora, y las empresas B, es una certificación para cuando uno tiene impactos sociales o ambientales. Pero uno puede ser una empresa que tiene triple impacto o impacto social o ambiental, y uno puede decir, ah, no, pero yo no me certifico con Sistema B, me certifico con otro movimiento, me certifico con otro tipo de cosa, o no me certifico directamente. Entonces, ahora vamos a ver qué significa Sistema B, o qué significan las empresas B, pero las empresas de triple impacto pueden ser o no pueden ser empresas B, pero sí tienen esto, ¿no? O sea, todas las empresas de impacto social o ambiental tienen o un impacto social o un impacto ambiental claro, además de las ganancias que puede generar a nivel económico. Entonces, venimos bien hasta ahora, todos estamos claros con el concepto de impacto social, impacto ambiental, empresas triple impacto, modelos de negocios, etc. Y también, todas estas son empresas, no son organizaciones sociales, no son fundaciones, todos vimos casos de empresas, o sea, también son igualmente valorables las organizaciones sociales, solo que yo acá lo que quiero como hacer hincapié es que son modelos de empresas, pero de empresas que generan una solución para el mundo. Bueno, entonces vamos a adentrarnos en lo que es sistema B. Y en lo que es el ecosistema B también le puse porque en verdad es algo que es muy multidisciplinario y con varias aristas. Entonces, una frase que usa mucho el movimiento de empresas B es que quieren ser las mejores empresas para el mundo. Y la palabra para es clave, porque normalmente uno cuando se mete a ver, por ejemplo, o uno escucha a las empresas, uno escucha a las personas dentro de las empresas, o multinacionales, etcétera, uno dice, quiero ser la mejor empresa del mundo, normalmente dice la gente. ¿Qué significa ser la mejor empresa del mundo? Ah, no, ser el líder en esto, ser el con más ventas, el con mayor rentabilidad, etcétera. Acá la palabra del la cambian con para el mundo. Y ser la mejor empresa para el mundo no necesariamente siempre significa ser ni el más grande, ni el más rentable económicamente, ni el con más empleados, etc. A veces ser la mejor empresa para el mundo significa tener los mejores impactos sociales y o ambientales, ¿no? Entonces, es algo que de alguna manera resume mucho la filosofía de lo que son las empresas B. Y entonces, sistema B, básicamente la visión que tienen desde sistema B es una economía donde el éxito se mide por el bienestar de las personas, de las sociedades y de la naturaleza, ¿no? Entonces, no es solamente a veces esta visión lineal que, si estamos mejor económicamente, vamos a estar mejor necesariamente como personas o como medio ambiente. Es un equilibrio. Obviamente uno necesita lo económico, pero también necesita un equilibrio en lo social y un equilibrio en lo ambiental. Entonces, sistema B, ustedes pueden ver acá a la izquierda como una representación gráfica de lo que buscan, pero sistema B lo que busca es tener empresarios y empresas B, o sea, que vamos a ver un poquito de qué se tratan las empresas B, pero también lo que busca es generar que haya inversores o inversiones alrededor de ese ecosistema, que haya funcionarios públicos y políticos que entiendan este movimiento y también generen leyes para proporcionar el marco legal para que este tipo de empresas florezcan. También lo que busca es generar opinión, también busca que los educadores, los investigadores, los centros universitarios, etcétera,
generen conocimiento y divulguen este tipo de modelos de empresa, y también busca que grandes actores de mercado, grandes empresas que quizás están lejos de ser una empresa B, pero quieren empezar esa transición, empiecen a hacer esa transición. Entonces, todo eso, como que todo eso genera un ecosistema de tratar de empujar hacia un nuevo sentido del éxito de la economía. Eso es como la meta más ambiciosa del sistema B, es que la economía empieza a cambiar su modelo de medir, no solamente por la ganancia, no solamente por lo económico, sino que también vaya un poquito más allá de solamente lo económico y también empieza a pensar en lo social y en lo ambiental. Entonces, sistema B básicamente tiene como ciertos valores que acá los pueden ver de la diversidad, de la interdependencia, y esto es súper clave porque en un mundo donde cada vez las personas buscan ser más individualistas o los países como que salen estos nacionalismos de ser independiente, etcétera, es darnos cuenta de que en verdad estamos todos conectados. O sea, lo que pasa en, por ejemplo, en el Amazonas brasilero, con su ecosistema, nos impacta directamente a nosotros como chilenos, como argentinos, etcétera, porque si, por ejemplo, se va el Amazonas brasilero y se talan todos los árboles, los temas de las lluvias, los temas de la crisis climática, etcétera, también nos afectan a nosotros. Entonces, todos los países estamos en el mismo mundo, entonces no hay una independencia más allá de la política, pero sí hay una interdependencia mundial, o sea, lo que ocurre en cada uno de los países a nivel ambiental, a nivel social, etcétera, nos afecta. Les puse el caso del Amazonas, por ejemplo, a nivel ambiental, a nivel social, por ejemplo. La crisis humanitaria que hay en Venezuela también afecta a todo el resto de los países. Las migraciones, los problemas de que muchas personas no tienen dónde trabajar, dónde comer, tienen que irse de sus casas sin haberse querido ir. Todos esos problemas sociales también son problemas que de alguna manera afectan a todos, ¿no? Entonces, el sentido de la interdependencia es clave en el sistema B, y también pasa lo mismo a un nivel más micro, o sea, lo que está pasando con mi vecino, lo que está pasando en mi municipio, con el municipio de al lado, lo que está pasando en otros lugares también me afecta a mí, en algunos casos de manera más directa y en algunos casos más indirecta. Pero bueno, yendo un poco más rápido porque también nos queda mucho, bueno, esto, sentido de la construcción, de la pasión, del cuidado por el otro, de la innovación, etc. Y Sistema B es un movimiento que nació el 2006 en Estados Unidos y que el 2012 llegó a Latinoamérica, y específicamente llegó primero a Colombia, Chile y Argentina, y que se ha ido desarrollando por todas partes del mundo ahí que están marcadas en rojo. Y un poco para que vayan viendo desde que nació el 2006, la cantidad de empresas certificadas B, o sea que adhieren a varios de los principios que vamos a estar viendo ahora en un ratito, ha ido creciendo de manera dramática, o de manera, dramática no sería la palabra, sí, exponencial, y de una manera felizmente ha ido creciendo cada vez con mayor fuerza. Ahí de hecho sale más de 2000. Yo el último dato que tengo es que ya en el mundo hay 3.500 empresas certificadas como empresas B. Y básicamente, a nivel mundial y a nivel latinoamericano, estos son datos del año pasado, y han ya 475 empresas B en América Latina. Y ahí dice más de 90 empresas B en el país. De hecho, ya en Chile hay algo así como ciento y pocas empresas B. Así que cada vez hay un movimiento más fuerte de empresas B. Pero además lo interesante es que hay empresas que se certifican B, pero hay otras empresas que dicen, uy, a mí me queda mucho para certificarme y para llegar como a este podio de empresas que hacen las cosas muy bien, no perfecto, pero que hacen las cosas muy bien. Pero hay 80.000 empresas que empezaron un camino para la certificación, empezaron a medirse, empezaron a ver cómo mejorar. Que ahora vamos a ver un poquito cómo podemos hacer este tipo de trabajo. Miren, aquí tengo el dato de las empresas B certificadas en Chile. 156 empresas ya hay certificadas B en Chile, y más de 19.000 personas trabajan en esas 156 empresas. Ya hay algunas empresas grandes como
Creo que la más grande que está certificada como B es Banco Estado Microempresa, que cumple varias buenas prácticas. Y bueno, después hay algunas otras más pequeñas, pero también reconocidas, no sé, como el Parque del Recuerdo, etc. Les digo las más grandes que son más reconocidas, pero hay empresas, microempresas también de 1, 2, 3 personas que también hay certificadas. Y con presencia en más de 10 regiones en Chile, con más de 19 industrias representadas. Y bueno, y aquí, por ejemplo, algunos indicadores positivos si sumamos todo lo que están haciendo estas empresas. Más de 10 millones de toneladas de desechos que no llegaron a relleno sanitario, más de 245 millones de litros de agua ahorrada, más de 153 millones de kilowatts de fuentes renovables, bueno, en fin. Entonces, yo lo que quiero que les quede claro, y ahora vamos a ver específicamente, todo esto les estaba contando de Sistema B, pero ahora les voy a contar entonces sobre cómo entonces, qué significa ser empresa B. Pero lo que quiero que quede claro es que ser empresa B no es la única manera de generar un impacto positivo socioambiental y participar de este movimiento, digamos, de mejorarnos como empresas en lo social o en lo ambiental. Sí, digamos que es Sistema B y las empresas B es como el movimiento más reconocido, principalmente en nuestros países, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Colombia, que adhieren a estos principios. Pero hay otros movimientos a nivel mundial que también están empujando este tipo de nueva filosofía de la economía. Entonces, quiero que se entienda de que ser empresa triple impacto es algo más general y más grande, y Empresas B es un camino para medirse, para compartir y para mejorar como empresa de impacto social y ambiental, y es el camino que está más reconocido, por ejemplo, en Chile como para seguirlo, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito qué significa la certificación B y qué significa esto de ser empresa B y cómo nos puede servir como una guía para mejorar lo que hacemos. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Sí? ¿Vamos bien? Buenísimo. Entonces, bueno, Sistema B lo que tiene para las empresas de impacto social y ambiental es una certificación. Así como cuando alguien de repente que hace, por ejemplo, que hace productos alimenticios, necesita la certificación de, hoy se me olvidó si era el Ceremi de Salud, bueno, no sé, si yo hago mermelada necesito certificar, por ejemplo, que el lugar donde hago las mermeladas cumple ciertas condiciones, si es que yo hago producción de alimentos, también necesito ciertos tipos de certificaciones. Si es que yo produzco orgánico, hay una certificadora de productos orgánicos. Bueno, hay certificaciones ISO, hay un montón de certificaciones en el mercado. Este tipo de certificación, la certificación B, básicamente lo que certifica es, mira, esta es una empresa que además de buscar un impacto y una ganancia económica, busca generar un impacto social o ambiental positivo. Y entonces, ¿qué es lo que hace esta certificación? ¿Qué es lo que te mide? ¿Qué es lo que te audita esta certificación? Audita y ahí sale a la derecha, el cómo trabajas y cómo tratas a tus trabajadores, sean empleados directos o empleados eventuales de tu empresa. ¿Cómo trabajas con tus clientes? ¿Cómo trabajas con tu comunidad cercana? Tu comunidad de tu municipio, tus proveedores, la comunidad que está cerca tuya. ¿Cómo te relacionas con el medio ambiente? ¿Y qué sistema de gobernanza tienes tú dentro de tu empresa? Ahora vamos a hacer un pequeño doble clic de qué significa cada uno de estos temas, pero básicamente, como para resumir, la evaluación B es la evaluación que usa Sistema B para auditar o para revisar a las empresas en estos diferentes ámbitos y decir, ah, ok, sí, esta empresa cumple con ciertos estándares mínimos y positivos dentro de cómo funciona, y entonces eso permite que yo la pueda certificar de que es una empresa que realmente es responsable en lo social y en lo ambiental. Yo ahí les puse el link, pueden encontrarlo en sistemab.org, ahí se pueden meter, pueden encontrar la evaluación y pueden encontrar también qué es lo que está pasando en el mundo del Sistema B. Después lo vuelvo a poner más adelante. Pero básicamente ahora vamos a hacer un doble clic en qué es lo que significa o cuáles son las áreas en las que normalmente se mide lo que estamos haciendo
como empresa para ver si realmente somos o no somos B. Y acá están las diferentes áreas y como algunos elementos. Yo acá hay algunas diapositivas en que tienen mucha información y que las vamos a pasar un poquito más rápido, no las vamos a leer, que es un doble clic de cada uno de estos elementos, pero la idea es que les quede y al quien le interese lo pueda leer de manera más detenida. Pero básicamente, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, el caso de los trabajadores. ¿Cómo me relaciono yo con mis trabajadores? ¿Qué seguridad financiera les doy? ¿En qué sentido? ¿Son trabajadores a tiempo parcial, a tiempo completo, a tiempo indefinido, por proyecto, etcétera? A mayor nivel de seguridad que les doy a mis trabajadores, mayor nivel de puntuación que tengo al momento de la certificación. ¿Qué tipo de salud o de bienestar les doy? Si es que las condiciones de trabajo que tengo cumplen con todas las medidas de seguridad. Por ejemplo, si trabajo, no sé, produciendo temas, yo he visto mucho en los talleres textiles que las condiciones de muchos temas de seguridad dejan bastante que desear, ¿no? Es decir, las conexiones eléctricas que tienen, cómo están los materiales distribuidos, si hubiese un incendio, si hay una salida, etc. Bueno, entonces, temas de salud, bienestar, seguridad. El desarrollo profesional, si los capacito, si les doy opciones de crecimiento, etc. ¿Qué nivel de satisfacción tienen los trabajadores? Bueno, esos son elementos que evalúa Sistema B relacionados a los trabajadores. Ustedes pueden decir, ah, pero es que yo no tengo trabajadores, o solo tengo personas que les hago encargos de manera esporádica y entonces no tengo trabajadores directos. Perfecto. Si ustedes son una microempresa familiar y no tienen trabajadores, este tipo de cosas, uno después cuando le hacen las preguntas dice, no tengo trabajadores o tengo trabajadores eventuales, etcétera, y van a tener muchas menos preguntas relacionadas a los trabajadores. Pero la gracia de la evaluación de Sistema B es que es como parecido a esos libros que existían antes del Elige tu propia aventura. Cuando uno va contestando las preguntas, dependiendo de en qué rubro uno está, qué tipo de empresa tiene, qué tipo de ventas uno genera, es como qué tipo de preguntas me sigue haciendo esta evaluación, ¿no? Entonces, también temas, por ejemplo, de medio ambiente. ¿Cómo trabajo yo mi gestión ambiental, mi gestión de residuos, etcétera? ¿Cómo trabajo yo el tema de la polución del aire, si es que genero algún tipo de polución? O la polución o contaminación del agua, o si uso mucha agua para mi proceso productivo. ¿Cómo también me relaciono yo en relación a el espacio de tierra que utilizo, si utilizo tierra en el caso de que soy agrícola, etcétera? Entonces, para cada uno de los temas, si ven acá comunidad, ¿qué tipo de relación con la comunidad tengo en temas de diversidad, de equidad? ¿Genero inclusión de algún tipo de comunidad vulnerable, etcétera? ¿Qué tipo de impacto económico tengo en mi comunidad? O sea, si yo estoy ganando plata, ¿cuánta de esa plata también llega a mi comunidad a través de gastos, de contratación de proveedores, etcétera? Entonces, hay un montón de preguntas en cada una de estas temáticas. Son más de 200 opciones de preguntas que hay y que a uno le van haciendo. No quiero que con esto se asusten con que uno diga, uy, no tengo ningún tipo de gestión de temas ambientales, ningún tipo de gestión de mis trabajadores, estamos súper precarizados, yo también estoy súper precarizado, no tengo ningún tipo de relación con la comunidad. No importa, para mí la invitación siempre es hacer una primera vuelta de todas estas preguntas, revisar cuáles son las preguntas, y uno puede hacer toda la evaluación sin pedir una auditoría, solamente como una forma de autoevaluarse y medirse, y de esa manera también uno va mejorando las cosas que uno van saliendo. Entonces, algunas acá salen en rojo, como por ejemplo algunos de los ejemplos que les va a dar Sistema B como para mejorar temas de los puntajes en cada tema. Entonces, por ejemplo, en temas de trabajadores, vemos si uno a los trabajadores le ofrece participación dentro de la sociedad, o les ofrece desarrollo de esa fuerza laboral con capacitaciones, los formo, les doy oportunidades de educación, etcétera. Eso también es bien evaluado. No sé, temas medioambientales. Si yo de alguna manera genero procesos con energías renovables o procesos de saneamiento de aguas, procesos de conservación de la tierra, también soy mejor evaluado. Entonces, como les digo, no vamos a entrar en el detalle de cada una de estas cosas. De hecho, acá van a ver diapositivas donde hay
donde hay algunas preguntas que les pueden servir. Por ejemplo, de nuevo, temas de trabajadores. ¿Cuál es la relación entre el pago más alto y más bajo? Normalmente hay algunas preguntas que están más enfocadas para más empresas más grandes, ¿no? Entonces de repente invento. Si yo soy un Falabella que me quisiera certificar, me medirían cuánto gana el gerente general de Falabella y cuánto gana el vendedor de Falabella. ¿Cuál es la diferencia entre eso? Y ahí es como a menor diferencia, obviamente mejor puntaje, probablemente, no sé, en el caso de Falabella, por decir un caso, probablemente la diferencia entre el mejor pago y el peor pago debe ser 50 veces y probablemente obtendrían 0 puntos en esa pregunta. ¿Se entiende? Entonces, siempre van a ver como los ideales y después uno, si no cumple esos ideales, va a tener menor puntaje o 0 puntos en cada pregunta. Entonces, van a ver acá algunas cosas que yo tomé como para ejemplificar, pero que las voy a invitar a que, los y las voy a invitar a que lean después, pero que les van a quedar ahí de fácil acceso, pero de nuevo, si ustedes entran a sistemaB.org y entran en el lugar donde uno puede hacer clic para hacer la evaluación, pueden hacer la evaluación de manera gratuita, sin pedir una auditoría, de manera totalmente privada, solamente para ustedes hacerse una automedición. Después, si uno quiere efectivamente tener la certificación, ahí uno tendría que pedir una auditoría, y ahí ya sí tiene que haber un pago, etc. Pero siempre un primer paso, yo les digo, es como hacerse el autotest, para saber en qué está uno, y en qué uno puede mejorar, ¿no? Entonces, sé que estamos yendo un poquito rápido, pero quiero dejar un espacio para preguntas antes de irnos. Entonces, ¿por qué ser B? ¿Y qué es lo que significa para... A ver, ahí estoy viendo que hay cosas en el chat. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces, ¿por qué ser una empresa B? Una cosa o una razón para ser empresa B es el tema de la mejora continua. La evaluación de impacto B, que es lo que ustedes ven acá, una fotito de lo que verían en internet, es una herramienta gratuita que se va actualizando y que nos permite todo el tiempo hacernos autotest para ver cómo estamos en temas sociales y en temas ambientales. Entonces, esa es una buena razón para ser empresa B, para acercarse al mundo B, es que siempre voy a poder estar enterado de como lo último que se lleva en temas de sustentabilidad ambiental y social. Después, temas de difusión y de posicionamiento. Cada vez la prensa local, la prensa nacional, los canales, etcétera, cada vez les interesan más este tipo de temáticas. Entonces, tienen mucho mayor nivel de publicidad o de cobertura gratuita este tipo de empresas. Ustedes van a ver, de hecho yo hoy hablé en mi presentación y las hago en muchas presentaciones de como 10 casos de empresas B. Estoy hablando de esas empresas porque nos inspiran y tienen mucha publicidad gratuita. Entonces, si ustedes son empresas B o son empresas que de alguna manera adhieren a temas ambientales y sociales, la gente empieza a hablar más de ustedes, la prensa los empieza a buscar, son casos inspiradores para la comunidad, entonces les sirve también como forma de difundir lo que hacen. Al mismo tiempo, Sistema B genera muchas actividades para compartir, ¿no? Bueno, estas son fotos pre-COVID, este año todos los espacios para compartir el año 2020 y probablemente ahora inicio 2021 también, son espacios virtuales, pero la comunidad de empresas B y de gente que quiere ser B es una comunidad muy afiatada y de mucha colaboración. Imagínense que yo como chileno llegué hace 7 años a Argentina, no conocía a nadie más que a mi esposa, pero que no participaba digamos, de este movimiento, y yo ya por ser empresa B, me vinculé con todas las empresas B de Argentina, me ayudaron a conectarme, me presentaron clientes, me ayudaron con diferentes elementos. Entonces, ser empresa B te permite tener un acceso a una comunidad de personas que están de alguna manera abogando por este mismo tipo de impactos sociales y ambientales. Así que, de hecho, muchas veces algo muy divertido, por decirlo de alguna manera, que se ve en este movimiento, es competidores que se ayudan. Es como, oye, ¿cómo hiciste con el tema del problema del agua? No, mira, lo solucioné así. Oye, ¿cómo hiciste con el problema de los desechos? No, lo solucioné así. Oye, ¿cómo te estáis vinculando? Entonces, hay mucha colaboración, porque como hay también un objetivo no solamente económico, sino que de mejorar la sociedad y mejorar el ambiente,
hay mucha colaboración, incluso entre competidores. Bueno, otra cosa, atracción de talentos y resiliencia. Y sobre todo pasa con la gente cada vez más joven, pero también pasa con gente de todas las edades. Cuando uno es una empresa que tiene estos propósitos ambientales y sociales y tiene certificación B, etcétera, es más fácil conseguir personas motivadas, y personas motivadas no solamente, obviamente siempre es relevante el ingreso económico, pero no solamente por lo económico. Entonces nosotros, por ejemplo, en Emprediem, que somos empresa B, tenemos profesionales súper capos que trabajan con nosotros. Y esos profesionales súper capos podrían trabajar en las mega multinacionales que les pagarían probablemente un 30, un 50% más de lo que ganan con nosotros. Nosotros no tenemos la posibilidad hoy por los ingresos que generamos de pagarle lo mismo, porque nos encantaría pagarle lo mismo que una súper multinacional. Pero igual eligen trabajar con nosotros por ese propósito. Por ese propósito, en el caso nuestro, de apoyar a los emprendedores, a los microempresarios, etc. Entonces, aquí es lo que voy con esto, es que las personas que trabajan en las empresas B o que trabajan con empresas que tienen un propósito ambiental o social, están mucho más automotivadas por el objetivo final de esa empresa que solamente por lo económico. Obviamente uno también busca entregar lo mejor en lo económico, pero hay una mayor capacidad de automotivación. Y también, incluso lo vivimos mucho el año 2020, que fue, sobre todo en Emprediem en Chile, tuvimos una fuerte crisis económica dentro de la empresa. También hay mayor flexibilidad por parte de las personas que trabajan dentro de la empresa a adaptarse a estas situaciones de crisis. Entonces, cuando nos va bien, también compartimos utilidades, compartimos lo bien que nos está yendo con todos, y cuando nos va mal, también todos están dispuestos a apretarse el cinturón. Entonces hay una mayor sensación de compromiso. Y por último, la última razón también para, o característica que nos permite ser una empresa B es el tema de las ventas y el mercado. Y es que el mundo cada vez está pidiendo más alternativas de compra más comprometidas con la sociedad y el ambiente. O sea, cada vez hay más clientes, tanto personas como empresas, que se fijan en este tipo de elementos, si es que uno es socialmente responsable y ambientalmente responsable, y cada vez hay más personas que están buscando este tipo de compras para hacer. Entonces, además de los otros elementos, también hay un tema económico que puede ser interesante. Igual, yo les digo, todo esto son razones que uno puede decir me hace sentido, pero obviamente tiene que nacer de un convencimiento profundo de que hacer negocios tiene que ser algo que para mí me sirva, obviamente, en lo económico, pero que también le sirva a la comunidad en la que yo estoy a nivel social, y también que le sirva o que no sea dañina y sea positiva para el medio ambiente. Entonces, obviamente todo esto nace de un convencimiento de que queremos hacer mejores empresas para el mundo, pero abordar esto. Así que nos quedan unos minutitos. Yo les voy a dejar también algunas actividades recomendadas, que una es meterse a sistemab.org y pueden hacer la evaluación B, pueden hacer este autotest de manera gratuita y así autoevaluarse. Y también los voy a invitar a conocer otras empresas de impacto para inspirarse. Hay un directorio ahí. Ustedes pueden ver el directorio de Chile y pueden ver el directorio también de otros países. Y uno puede decir, yo participo del sector de la construcción, a ver qué empresa de la construcción hay. Y entonces uno puede ir viendo casos de empresas dentro del rubro en el que uno participa, y de esa manera inspirándose y tratando de tomar elementos para incorporarlos en mi empresa. Y como les digo, hay empresas grandes, pero también microempresas como nosotros, donde somos pocos empleados o pocas personas trabajando, o incluso hay empresas B de un solo empleado que también están certificadas. Así que para que no se sientan intimidados con eso. Y bueno, nada, y yo las invito también a ver también cómo elegimos algún tipo de problema o propósito para enfocarnos. Decir, mira, yo con mi empresa, además de ganar plata, voy a tratar de ayudar a, no sé, disminuir la basura, generar inclusión laboral, generar, no sé, mayor impacto social en la comunidad, generar, no sé, que la gente se vuelva a conectar, bueno, lo que sea. Busquen algún problema que a ustedes les motive
y ayuden a tratar de que con su empresa sea una solución para ese tipo de problemas. Así que bueno, eso fue todo por mi parte para hoy, pero tenemos unos minutitos si quieren para quedarnos y resolver dudas, preguntas o comentarios.